lectura del libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 30, gloria al Señor. Ahí al ratito, ¿verdad? Queremos orar por cada una de las hermanas y también pues de parte de los varones han preparado un pequeño detallito para cada una de las hermanas, así que también más al ratito vamos a pedirle ahí a los niños que nos auxilien en eso. Pero mientras, el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 30, la palabra de Dios dice de esta manera. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. ¿Lo repetimos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Señor maravilloso, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, quien hable a través de mis labios, que tú hables a nuestra mente, a nuestra conciencia, Señor, a nuestro corazón, que esta palabra confronte nuestra vida espiritual, Señor, y nuestra vida de fe, para que podamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Amén. Tome su lugar, estimado hermano, gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. El fin de semana estuvimos en Wendell, Idaho. Gracias a Dios, hoy nos tocó viajar más cercas, 3 horas nada más. Le doy gracias a Dios. Estuvimos en evaluaciones, ahí estuvimos con nuestros compañeros pastores, ¿verdad? Y el día jueves pues nos tocó estar ministrando la palabra en la iglesia de Wendell, Idaho. Es una bendición ver a nuestros compañeros pastores, es una bendición saber que Dios está obrando también en todo el distrito de Washington, ¿verdad? Como iglesia que somos, hermanos, somos la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, y aquí estamos solo una parte de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Pero en el distrito de Washington pues ya contamos con 40 iglesias, gracias al Señor, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por ello. Somos un distrito muy, muy joven, hermanos. En el 2005 apenas, ¿verdad? Da inicio como distrito. Así que no tenemos muchos años por acá, pero hemos visto la mano de Dios aún con las distancias que son muy largas. A veces nos toca viajar 11, 12 horas, ¿verdad? Y pues comento, digo, porque a veces el pastor se ausenta, va a decir, está de vacaciones el pastor, otra vez se fue. Sí, hermanos, así es. Como el día de ayer, viernes y sábado, todo el día sentado, gloria al Señor, escuchando, ¿verdad? Y evaluando y pues escuchando a la nueva mesa directiva, los planes, los proyectos. Pero gloria a Dios por ello, hermanos, porque el anhelo del corazón es que el reino de Dios sea extendido. Las reuniones, ¿verdad? Tienen que ver con ese enfoque, que el reino de Dios sea extendido, porque la iglesia pues ha sido dejada para ese fin, con ese propósito. Así que, hermanos, pues hoy gracias a Dios me pude regresar, ¿verdad? Porque está corto, pero le doy la gloria y la honra a Dios por todo lo que nos permite realizar. A su nombre sea la gloria. Hermanos, hoy quiero compartir un tema con ustedes. Cuando resistimos la obra del Espíritu. Quiero hablarte sobre el texto base que está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo escribe esta carta y se la escribe directamente a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que ya ha sido salva por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios. Una iglesia que ha sido perdonada, una iglesia que ha sido amada por Dios, una iglesia que ha sido restaurada por Él, pero aún una iglesia que sigue luchando, una iglesia que sigue con diferentes actitudes, una iglesia que sigue con una conducta que no es apropiada, una iglesia que va avanzando, hermanos, como dice la palabra de Dios, que va de aumento en aumento.
La iglesia no es perfecta, la iglesia de Dios, Él la está perfeccionando. Sin embargo, no podemos dejar, ¿verdad?, a un lado que estas situaciones sucedan, pero también la palabra de Dios nos habla sobre la necesidad de cambiar ciertas actitudes, de cambiar ciertas conductas que pueden afectar sobre todo, hermanos, nuestra vida espiritual. Yo sé que todos luchamos y todos batallamos con ciertas actitudes, pero Pablo va más allá de solo señalar las actitudes o las conductas inapropiadas. Pablo está preocupado por la iglesia. Pablo se preocupa por el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, de alguna forma, vemos que en la Escritura la iglesia es llamada la novia del Cordero. Amén. En la Escritura, por ejemplo, si usted lee Apocalipsis 19 o Apocalipsis 20, se va a dar cuenta que la iglesia es llamada la novia del Cordero. Pero también en la Escritura nos damos cuenta que a la iglesia es llamada la nación santa, también el pueblo adquirido por Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la viña de Dios. Todo tiene que ver con un grupo de personas. Todo tiene que ver con comunidad, no con individualidad. El problema cuando algo puede llegar a afectar nuestra vida, porque alguien piensa, bueno, esto me puede afectar solo a mí. No, recuerden que lo que puede afectarme a mi vida, en mi conducta, afecta a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso Pablo habla a la iglesia, a una iglesia que si usted ve todo el capítulo 4, Pablo les está exhortando a dejar ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y Pablo va llegando hasta el punto de decir que no entristezcamos al Espíritu Santo. Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y lo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando uno contrista al Espíritu Santo de Dios, de alguna manera, hermanos, estamos resistiendo a lo que Dios quiere hacer. Mire, el Espíritu Santo, la función que tiene es una actividad en el creyente, ¿sí? Un obrar en el creyente. El Espíritu Santo transforma el carácter. Hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, yo creo que más de alguno aquí nuestro carácter no fuera moldeado. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado, hermano, yo era así antes. Y de alguna manera el Señor ha estado trabajando en mi vida. ¿Por qué? Porque ha sido el Espíritu Santo que de alguna forma ha estado transformando mi carácter. Y también sin el Espíritu Santo no sabríamos que es pecado, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Hay veces que usted puede decirle a alguien, hermano, esta situación y esto y esto y esto y esto, y el hombre o el hermano, o la hermana no puede ver que es pecado, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el mismo Espíritu nos dice y nos revela y nos exhorta a que aquello no nos conviene, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad y el Espíritu Santo nos guía a la justicia. Además, el Espíritu Santo es el único que puede producir en nosotros una vida espiritual. El fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas capítulo 5, lo hace el Espíritu Santo. Entonces Pablo está hablando a la comunidad de que la importancia de no resistir a lo que el Espíritu Santo vino a hacer. El Espíritu Santo vino a cambiarnos, el Espíritu Santo vino a transformarnos, el Espíritu Santo vino a santificarnos, el Espíritu Santo vino a renovarnos. El Espíritu Santo está obrando en la comunidad de Dios. Cuando el creyente resiste al Espíritu Santo, se entristece el Espíritu. Eso, la palabra contristar tiene que ver con entristecer.
Pero obviamente el Espíritu Santo no actúa como nosotros en debilidad, como cuando dice uno, oh, es que está triste. No, el Espíritu Santo, cuando Pablo habla de que no entristezcáis al Espíritu Santo, no habla porque el Espíritu Santo emocionalmente se va a sentir mal. No, cuando Pablo habla de no entristecer al Espíritu Santo, tiene que ver con no resistir la obra que está haciendo contigo. Eso es no hacerlo entristecer, es no estar ignorando lo que el Espíritu Santo te dice. Mire, desde el día que el Señor puso en nosotros el Espíritu nos guía y nos dice y nos habla y nos dice, ahí no, esa actitud no, ese pensamiento no, esas palabras no, ese actuar no, y nos está diciendo, y nos está diciendo, y nos está diciendo. Porque es su función. A eso el Señor lo envió, para que sea de ayuda para nosotros. Porque la vida cristiana, amado hermano, no la podemos vivir con fuerzas humanas. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y Pablo dice que cuando el creyente persiste en pecar, fíjese bien, no es que no pequemos, todos de alguna manera pecamos de una forma y pecamos de otra. Pero una cosa es que pequemos a veces sin entendimiento, sin saber, y otra, yo lo digo, otra que ya pequemos por deporte, que ya nos guste el pecado, que ya nos guste hacer lo malo. Y ahí, hermanos, es cuando nos estamos oponiendo, cuando alguien persiste en pecar, o cuando alguien persiste en no cambiar, decir, es que soy así. No, así queremos ser. El Espíritu Santo quiere a cada uno de nosotros, empezando por mí, cambiarnos. El Espíritu Santo desea cambiarnos porque nos ve, nos observa, nos analiza y nos dice, así el Señor no te quiere, así no reflejas a Cristo. De alguna manera, entonces el Señor comienza a obrar en nosotros. Pero si yo lo resisto, si yo no quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida, entonces no va a haber una transformación. Y el decir, así soy, estoy resistiendo a la obra del Espíritu Santo. O el no cambiar ciertas actitudes, porque el Espíritu Santo nos dice, hermano, nos redarguye. Pero cuando me resisto, entonces, ¿a quién resisto? Al Espíritu Santo, que está obrando, que desea obrar en tu vida, que desea obrar en mi vida. Y me estoy oponiendo ¿a qué? No al hermano, no al pastor, no a mi esposa. Me estoy resistiendo a Dios, porque dice el apóstol Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cualquiera de nosotros, cualquiera que no le obedezcamos a la guianza del Espíritu Santo, nos estamos oponiendo al proceso. Por eso nuestros procesos a veces son más largos. Dios nos quiere transformar, pero yo me estoy oponiendo al cambio. Dios nos quiere transformar, pero yo me estoy resistiendo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Uno se puede resistir. Hermano, el Espíritu Santo fue enviado para cambiarme, para llevarme a ser como Jesús. Jesús es el modelo. Jesús es el autor de nuestra fe. Y el Espíritu Santo nos va llevando a eso, hermanos. Y yo me puedo resistir a ese cambio. Y cuando yo me resisto, hermanos, entonces no cambio. Fíjense. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos conviene no cambiar. ¿Qué hubiese sido que no hubiéramos cambiado nada? Yo sé que gracias por la misericordia de Dios ha habido cambios en nuestra vida y le agradecemos que haya venido a cambiar nuestra vida. Yo agradezco a Dios que haya venido y me haya dado entendimiento para saber qué cosas me pueden afectar. No solamente en lo eterno, sino también en el presente. Porque cada uno de nosotros, según las decisiones que tomemos, hermanos, vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Todos nosotros. Por eso resistir la obra del Espíritu Santo es resistirme al cambio que Dios quiere hacer en mí.
Y Pablo dice a la iglesia: no lo resistan, porque la idea de Dios es formar una comunidad de santos, una comunidad que Dios va a venir por ella, una comunidad donde va a haber bendición. ¿Quién no dice que hay bendición cuando viene el Señor? Hermano, yo recibí el Espíritu Santo antes de bautizarme, por ejemplo. Y el Espíritu Santo tocó mi vida, de que trajo convicción. Y entonces recuerdo que me llevó esa convicción a hablar a mi pastor, decirle: bautíceme. Me dijo: espérame, deja hablar con tus padres. Yo ya quería ese culto, bautizarme, porque el Espíritu Santo había llegado en mí, y lo que mi madre me decía, y lo que mi padre me hablaba, y lo que mis maestros de escuela bíblica dominical me decían, y algunos otros hermanos preocupados por mi alma. Cuando vino el Espíritu Santo, en ese momento, hermanos, yo me levanté del altar y fue directo al pastor: bautíceme. ¿Qué cambió? Algo dentro de mí me hizo ver mi maldad, hizo ver mi pecado, hizo ver, hermano, lo que estaba haciendo mal, mi necesidad de salvación. Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos guía a la justicia. Entonces, Pablo no quiere que la comunidad de santos resista al único que nos puede transformar. Hermanos, el tiempo no nos transforma. Un hermano puede pasar 20 años en la iglesia y su carácter, sus temperamentos, sus actitudes no van a cambiar. Los años no nos cambian. En esto de las cosas de Dios no son nuestras fuerzas, es solo el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a cambiar. Ahora, yo diría: no levante su mano, pero ¿quién no necesita cambio? Todos. Bueno, al menos yo puedo decir por mí: yo necesito cambio. Yo necesito no quedarme como estoy, estarme renovando constantemente, cambiando constantemente, hermanos, porque si no nos renovamos, nos vamos a deteriorar. Nuestra vida, sabemos que necesitamos al Señor. Por eso Pablo dice que el resistir al Espíritu Santo, el entristecer al Espíritu Santo, rompe con la armonía que Él mismo produce. Recuerde, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pablo habla en la epístola de los Efesios y nos dice que el Espíritu Santo provoca en la iglesia unidad. Miren, el único que une la iglesia es el Espíritu Santo. Miren, cuando uno rompe la armonía o cuando uno resiste al Espíritu Santo, rompe la armonía que el Espíritu o la intención que el Espíritu tiene. ¿Y cuál es la intención? Miren, nosotros somos individuos, cada uno con sus propios pensamientos, cada uno con su propia historia, cada uno de un lugar distinto, con una formación, pero es el Espíritu Santo es el único que puede unirnos para formar un cuerpo. El único. Es el único que va y nos trae de allá, de una vida, de otra vida, de otra vida, de otra vida, de un trasfondo, de otro trasfondo, y Él es el único que puede unirnos y hacer un cuerpo tan diverso, tan distinto. Y yo digo, si ya con 2 o 3 no aguanto. Ahora, ¿cómo es una comunidad de diferentes? ¿Verdad que cada uno de nosotros somos tan diferentes? Yo les contaba, ¿verdad?, el día jueves, que de pronto en la iglesia hay hermanos lijas. Tú te acercas a ellos y sales raspado. No, sales raspado, porque son hermanos lijas. Hay otros hermanos que son hermanos metros. Te miden todo el tiempo con su estándar.
con tu medida. Ay, a ver, hermano, no da el ancho, no dio la medida. Y hay otros que son martillo, a todo mundo le pegan. ¿Verdad? Hay hermanos tornillos que para que sirvan hay que darles mucha vuelta. Y le das y le das y le das, porque solamente así funciona. Ya ve, el tornillo hay que enroscarlo para que tenga una función. Pero todos en las manos correctas podemos ser de bendición. Si todos esos elementos en las manos del carpintero, le aseguro que puede salir un buen mueble. Si nos dejamos guiar por las manos correctas. Y el Espíritu Santo es Él precisamente sabe de todo en nosotros y Él quiere unirnos en comunidad y hacer algo extraordinario contigo y conmigo. Por eso el Espíritu Santo está provocando la armonía en el cuerpo de Cristo. Él es el único que une al cuerpo de Cristo. Él es el único, inclusive, que para estar en comunidad, miren hermanos, vivir en comunidad no es fácil. Yo viví un tiempo, mi esposa y yo, vivimos un tiempo con 3 de mis primos hermanos. Hicimos una pequeña comunidad. Imagínese usted una casa llena de 4 familias, cada uno con sus hijos. No, Señor Santo, aquello era, ya usted se imagina. No es fácil, y eso era que somos primos hermanos. Pero entonces, ¿cómo la comunidad de Cristo puede mantenerse unida? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo produce amor en nosotros, lo cual es necesario que haya en la comunidad del cuerpo de Cristo, porque el amor cubre multitud de faltas, porque el amor, hermanos, soporta, porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no es envidioso, no busca lo suyo. Hermanos, de verdad que si no fuera por el Espíritu Santo, otra cosa seríamos. Por eso Pablo le habla a la comunidad de Éfeso, porque Pablo está entendiendo que la comunidad no son individuos que se han unido por fuerza, sino que ha sido el Espíritu Santo que está obrando, que trae amor al cuerpo de Cristo y también produce paz. También produce paz. No solamente nos une, no solamente nos da amor, también produce paz entre nosotros y edifica relaciones sanas. Perdónense, ámense, sopórtense, dice la palabra de Dios. Esto lo habla la comunidad porque entiende el Espíritu Santo. Nos entiende, hermanos. Nos entiende cómo somos. Nos entiende que estamos siendo transformados. Y Pablo dice que el resistir, fíjense, al Espíritu Santo es romper con la armonía que Él pretende. Cuando uno resiste al Espíritu Santo, uno está rompiendo con el propósito divino. Por eso, actitudes, dice Pablo, como la amargura, la falta de perdón, la mentira, la ira, rompe esa armonía. Hermanos, aquí no es, solo se trata de personas. Que si yo digo algo, que si yo toco algo, que si yo tengo una actitud, no se trata de personas solamente. Todo lo que hagamos afecta al propósito de Dios. Esas actitudes no solo afectan a otros, y eso es lo que Pablo está preocupado, porque la iglesia de Éfeso ya había sido salva, había sido perdonada, había sido restaurada, pero había actitudes en la iglesia de Éfeso que necesitaban cambiar.
porque Pablo entiende que aquellas actitudes no solamente afectan al hermano Gil, al hermano Chepe, al hermano Oscar. Esas actitudes quebran con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Y qué quiere hacer el Espíritu Santo? Una comunidad. Mire, hermanos, si usted lee el libro de Éfesos en el capítulo 4, del 4 al 6, se va a dar cuenta que ahí la palabra de Dios declara 7 unos. ¿A qué me refiero? Un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Fíjese. Hermano, cuando Cristo venga, Él no viene por individuos, viene por una comunidad. Él viene no por el hermano Gil, no, viene por su iglesia. Pero si usted es parte de su iglesia, usted se va a ir. Es que, hermano, no viene individual. Y muchas veces vivimos nuestra vida cristiana pensando en que, Dios viene por mí. No, hermano, si tú eres parte de la comunidad, tú entras dentro de la comunidad que el Señor viene a recoger. Un pueblo, una iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué hablo de esta manera? ¿O por qué lo digo de esta manera? Hermanos, porque no se puede vivir la vida cristiana de manera individual. Lo que yo haga afecta a la comunidad. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actitudes afecta a la comunidad, que Dios viene por ella. Fíjese. Entonces, no es un cristianismo por el que debemos vivir nosotros individual. ¿Cuántas veces he escuchado decir, bueno, yo con Dios y allá los demás? No hay dos cielos, hermanos. No hay dos tierras prometidas. No hay dos cuerpos de Cristo. No hay dos pueblos. Fíjese bien. ¿Cuántos hay? Una iglesia, un cuerpo, un pueblo. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe tomar conciencia y decir, quiero pertenecer a ese cuerpo. Mire, las personas que quieren ser parte de este país tienen que cubrir ciertos requisitos. Amén. Y si no les permiten la residencia y mucho menos la ciudadanía. Bueno, pues para el Señor también, para ser parte del cuerpo de Cristo también hay requisitos. Y no solo basta decir, yo soy la iglesia. No, yo por más que diga soy norteamericano, no me voy a hacer norteamericano. De hecho, es tanto así que si usted cruza diciendo que es norteamericano, ese delito es imperdonable. El abogado nos dijo cuando estuvimos hablando, fíjese, si alguien cruzó y dijo que es ciudadano, eso es imperdonable, no siéndolo, obviamente. Por ahí algunas personas les comentaron, no se le ocurra decir que es cuando. Fíjese, es un delito. Si es un delito en lo terrenal, decir algo que no es, mentir. Imagínense nosotros, hermanos, vivir una vida cristiana y aparentar ser cuerpo de Cristo y no dejarme que realmente el que me integre es el Espíritu Santo. Porque el que nos va integrando, hermanos, no es que yo pago mi membresía y entonces ya pertenezco al cuerpo de Cristo. No, el Espíritu Santo, el que está obrando, el que está trabajando, el que está transformando. ¿Para qué? Para entonces integrarte a lo que es el cuerpo de Cristo.
a la comunidad santa, al pueblo adquirido por Dios, a aquella novia que Él está preparando para cuando Él venga. Sí. Entonces, resistir al Espíritu Santo es resistir precisamente, hermanos, a esa armonía que el Espíritu Santo quiere realizar en su cuerpo. Ahora, cuando decimos no entristezcas al Espíritu Santo, es como si estuviéramos hiriendo al Espíritu Santo. No, hermanos, Dios no cambia. Si el Espíritu Santo es Dios, Dios no cambia. No herimos a Dios. Lo que hacemos es perder nuestra comunión. Dios seguirá siendo Dios. Si usted y yo no cambiamos, si usted y yo nos resistimos, Dios seguirá siendo Dios. Quien se afecta al final de cuentas es la persona. Somos nosotros. El no dejar que el Señor obre en nuestra vida. El no dejar que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. El que nos moldee, el que nos dirija. Fíjese bien. Entonces, resistirnos al Espíritu Santo no es que estamos hiriendo, porque pareciera decir, no entristezcáis al Espíritu Santo. No resistir al Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo se hiriera. No, hermanos. No, lo que está diciendo es que cuando nosotros insistimos en no cambiar, nosotros somos los que cada día más ponemos duro el corazón. Contristar su presencia, no en el sentido de que el Espíritu Santo deje de estar. Ahí está el Espíritu Santo. Es una promesa. ¿Verdad que el Señor hizo una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cuando uno resiste al Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo se vaya, no, el Espíritu Santo sigue ahí. Pero ¿qué sucede? En nosotros, su obra se vuelve menos sensible. Fíjese, nosotros nos volvemos menos sensibles al toque del Espíritu Santo. Cuando recién recibimos al Espíritu Santo, éramos sensibles de todo. Recibíamos la palabra de Dios, recibíamos la corrección de Dios, recibíamos tantas cosas. No nos costaba orar, no nos costaba ayunar, porque éramos muy sensibles y de hecho cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, nos convertimos en personas más sensibles al mover del Espíritu Santo que cuando nos alejamos. Su voz la podemos percibir, el toque. Pero cuando lo resistimos, hermanos, no es que Dios nos hable. Dios sigue hablando. El problema somos nosotros que no escuchamos su voz. No lo escuchamos. ¿Por qué? Porque he estado resistiendo al cambio. Su guía es menos en nosotros. Ya más nos guiamos por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por mi fuerza, que por el Espíritu. Entonces Pablo dice y nos habla que resistir al Espíritu Santo es resistir de alguna manera o herir lo que Dios quiere hacer en comunión. ¿Cuál es el resultado de esto? No es que el Espíritu Santo hable menos. Más bien, hermanos, es que escuchamos menos. Y yo creo que no nos conviene a nosotros resistir al Espíritu Santo, porque me va a hablar. Si yo lo resisto, va a llegar el momento que me va a hablar y yo ya no voy a escuchar. Y cuando ya no escucho yo a la voz del Espíritu Santo, cuando ya no escucho su guía, cuando ya no escucho su consejo, me vuelvo un necio. Me vuelvo un necio. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Deja al necio en su necedad. Le das un consejo, le das otro consejo, le vuelves a dar otro consejo y no lo toma. Y así el Espíritu Santo habla y habla y habla y habla. Y de alguna forma
nosotros ya no escuchamos. Y Pablo se preocupa, porque Pablo ama a las almas, ama al pueblo de Dios, ama a la iglesia. Y Pablo está convencido que la iglesia de Éfeso no nació por el esfuerzo humano de su predicación. Pablo sabe que esa comunidad no nació por su esfuerzo humano, nació porque el Espíritu Santo se manifestó con poder, se manifestó con gracia, se manifestó cambiando y transformando la mente de los efesios, porque ellos eran idólatras, ellos estaban perdidos, ellos estaban sin Cristo, estaban sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pablo entiende que la iglesia de Éfeso es una comunidad que el Espíritu Santo cambió. Por eso Pablo habla y da estas palabras a la iglesia: no contristes al Espíritu Santo. No fue mi predicación, no fue mi elocuencia, fue que Dios vino por ti, fue que Dios te habló, fue que Dios te escogió para que fueras parte del pueblo que Él viene a redimir. No ha sido, hermanos, nuestra fuerza, no hemos sido nosotros. Gonzalo decía, ¿verdad? Con permiso, Gonzalo, que nos daba las gracias a Dios, le daba gracias a Dios por lo que nosotros habíamos hecho, pero ha sido el Espíritu Santo. Si no hubiese sido el Espíritu Santo que llegó en ese momento cuando ustedes más lo necesitaban, y yo siempre le digo que bastó una palabra. Cuando este hermano llegó y les dijo: déjenme orar, y la palabra que se les quedó, hermanos, es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién? Esa palabra fue sembrada y esa palabra les empezó a retumbar en su mente. Dijeron que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso les sirvió para animarse y para decir: bueno, es que Dios vino a visitarnos, es que Dios vino a hablarnos, y ahora, gracias a Dios, siguen aquí. Ya están a punto de bautizarse. Solo falta un detallito que ya queremos resolver: que también se casen. Gloria al Señor. Vamos a tener boda también, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a tener boda también. Otra boda, ¿no? Este año va a ser de bodas. Gloria a Dios. Amén. Y los solteros digan amén. Amén. Que tengan fe. Digan: pues el Señor conoce los tiempos, pero usted créale al Señor. Fíjese, ya están. Si ya fuera de ellos los bautizáramos, hermanos, pero les digo: espérense. Y acá estoy mirando otros que también. Nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Edith. Jesús fue Dios. Yo sé que a veces Dios utiliza ciertas situaciones para llamar nuestra atención, para enseñarnos que el camino que llevamos nos va a llevar a un camino peor. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que visita, hermanos, y que cambia. Por eso Pablo está dándole este consejo y exhortación a la iglesia: no resistan al Espíritu Santo. No lo contristen, porque Él es el que produce en ustedes el hacer, el querer como el hacer. El Espíritu Santo es que les habla y les redarguye de todo su pecado. ¿Y para qué nos dio el Señor? ¿Sabe usted una cosa? Dice Pablo al final del texto: para la redención, dice su palabra. Aquí dice: con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, los que hemos aceptado a Cristo ya somos salvos, pero nos encontramos con un ya, pero todavía no. Fíjese, ya soy salvo, pero aún sigo sintiendo debilidad. No sé si le pasa a usted. Ya soy salvo, pero aún siento debilidad, mi cuerpo siente debilidad. Ya soy salvo, pero aún la muerte sigue obrando en nosotros. O sea, sigue trabajando, no tiene el poder sobre mi vida, pero sigue obrando. Pero ¿sabe una cosa? Yo ya soy salvo, y un día
ni la muerte, ni la debilidad de mi cuerpo será más. Porque un día Dios ha prometido que esto mortal se vista de inmortalidad, y la muerte no tendrá poder sobre ninguno de nosotros en la tumba, porque cuando Cristo venga, Él nos levantará. Él puso ese sello en el corazón del hermano Oscar. Lo selló como propiedad. Fíjese, en cada uno de nosotros el Espíritu Santo ha sido una marca de propiedad para el día de la redención. Para cuando Cristo venga, el Señor diga: aquí está uno de mis elegidos. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Por eso Pablo se preocupa, que nos permitamos ser cambiados por Él, por el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo va más allá de solo hablar en lenguas. El Espíritu Santo va más allá de solamente un toque del domingo en un culto. El Espíritu Santo realmente transforma nuestro carácter y nos moldea al parecer de Él. Amén. Así que, hermanos, por eso yo les digo: dejen que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque yo, si quiero ser parte de esa comunidad, tengo que dejarme guiar y moldear por esa comunidad de santos por la cual viene el Señor. Amén. Póngase de pie en esta tarde, hermano, gloria al Señor.